Tienes a muchas personas diciendo que no hay manera de que esta pareja negra sea capaz de representar a nuestro país. ¿Realmente ella entró a Princeton? ¿Ciertamente él es de este país? Nos dijeron que hay un orden y que tú no perteneces a la cima. ¿Alguna vez luchaste con tu salud mental mientras estabas en la Casa Blanca? Sí, quiero decir, creo, soy Michelle. Y yo soy Craig. Ex primera dama, autora de bestsellers, Michelle Obama. Soy el hermano de la primera dama, ex entrenador de la Universidad de Brown y de Oregón. Mi hermano mayor. Y copresentador de IMO con Michelle Obama y Craig Robinson. Todavía está la sensación de, ¿soy lo suficientemente buena? ¿En serio? Porque ¿Aún ahora? mientras la confianza, y ese es el trabajo que estoy haciendo. Como si no fuera suficiente ahora, me digo a mí misma y a mi terapeuta, entonces no será suficiente. Hoy en día la gente habla de fomentar la confianza, mientras que cuando crecimos, los líderes no hacían eso. Te decían lo mal que lo estabas haciendo y luego esperaban que los mejores se destacaran. Nuestros padres hacían exactamente lo contrario. ¿Qué te inculcaron para mantener alta tu confianza en ti mismo cuando el mundo intentaba derribarte? Así es como se vería. Bienvenidos todos a The School of Greatness en español. Tenemos a Michelle Obama y Craig Robinson con nosotros. Gracias por estar aquí. Muy Gracias emocionado. por recibirnos. Gracias, Esto es increíble. emocionada. Están en un estudio completamente nuevo en The School of Greatness. Es hermoso. Es muy elegante. Hermoso. Me encanta. Tenemos un equipo increíble que ayudó a montar esto. Comencé The School of Greatness hace 12 años porque quería aprender las lecciones que siento que no aprendí en la escuela. Yo quería Está bien. aprender a superar la inseguridad, el fracaso, cómo enfrentar las rupturas íntimas y entrar en relaciones de manera consciente y todas estas cosas que la escuela no me enseñó. Ustedes dos asistieron a universidades de la Ivy League y han hecho cosas increíbles desde la universidad. Pero lo que me interesa saber es cuál es una lección que cada uno de ustedes se ha enseñado como adulto que no aprendieron en la escuela. Craig, comenzaré contigo. La lección más grande que Michelle te ha enseñado como adulto que no aprendiste en la escuela. Te diré, he aprendido mucho de mi hermana. Y ahora que es un ícono, la gente piensa que ella es mayor que yo, pero en realidad es 20 meses más joven que yo. Y ella está tan llena de sabiduría, probablemente podría enumerar unas 4 o 5 cosas diferentes. Pero, y recientemente, hace poco me dijiste que me asegurara, porque tengo 4 hijos, 2 adultos, pero tengo un hijo de 15 y otro de 13 años. Y como ella te dirá y dirá siempre, soy miembro fundador del ODC, que es el Club de los Padres Viejos. Está bien. Y siendo un miembro fundador, estás continuamente criando. Y ella me dijo, asegúrate de llevar a tu esposa a citas. Y mi esposa es la esposa de un entrenador, así que sabe, está acostumbrada a manejar a 20 estudiantes atletas a la vez, o a 20 personas en nuestra casa al mismo tiempo, y no decir una palabra sobre cuáles son sus necesidades, Poniéndose a sí misma al final. poniéndose en último lugar como hacen muchas mujeres, como la mayoría de las mujeres. Puedo incluso decir eso con certeza. Y fue un buen consejo escucharla porque me permitió hacerlo antes de que mi esposa tuviera que pedírmelo. Fue realmente maravilloso. Si hablara con Kelly ahora, diría, Puedes ¿lo estás haciendo? consultar. Voy a ver Sí, cómo están. sí. No, esto es realmente Esto es bueno realmente porque agradable. Y no hacemos nada más que sentarnos y hablar sobre los niños. Cuando salimos en estas citas todo es divertido. Son lo suficientemente mayores. Podemos dejarlos solos en casa y ella me dio ese consejo probablemente hace unos 9 meses. Tal vez fue hace un año y medio. ¿De verdad? ¿Y cómo ha crecido o prosperado la relación a partir de eso? Se siente como si fuera lo mismo, pero nos divertimos cuando salimos. Oh, Nos eso es bueno. divertimos y también nos permite dejar que los niños tengan el lugar para ellos mismos y no lo destruyan, y darles un poco de libertad. Así que es una región de crecimiento para todos nosotros. De manera que esa es una hermosa lección. Es una lección hermosa. Sí, es una buena lección que he Y aprendido. entonces, Michelle, ¿cuál es la lección más grande que te ha enseñado tu hermano sobre la vida que no aprendiste en la escuela? Craig hay una inocencia juvenil y alegre en él.
eso que nunca has perdido. Y eso crea una ligereza que creo que otras personas sienten. Quiero decir, bromeo que todo el mundo ama a Craig, y yo estoy entre ellos. Y si él fuera un tipo diferente de hermano, probablemente lo odiaría porque todos lo amaban tanto. Bromeé que mi madre lo amaba más que a mí. Es como todo. Estoy en la Casa Blanca. Ella está viviendo en la Casa Blanca. ¿Cuándo viene Craig? ¿En Él serio? está aquí. Se presentó. Estamos en su casa en Milwaukee, en Mequon, Milwaukee. Y ella Mequon. está Mequon, en algún lugar allí fuera de Milwaukee. Se Hace llama... frío allí. Es difícil decir las Exactamente, palabras. exactamente. Sé que lo Está sabes. helando. Sí, sí, Y ella sí. está entusiasmada con el vino que tiene en Wisconsin. Yo le decía, mamá, tú vives en la Casa Blanca. ¿Qué más te tengo que dar? Soy la primera dama de los Estados Unidos, ¿de acuerdo? Pero cualquier hermana menor podría estar resentida, pero manteniendo esa alegría, esa amabilidad. Y es diferente en el banquillo como entrenador. A veces me asusta y me digo, ¿quién es este hombre gritando a estos chicos? Pero estoy tratando de aguantar y abrazar más de eso, porque en mi línea de trabajo hay mucho cinismo, muchos problemas, críticas, hay muchas razones obvias para ser menos que optimista. Y cuando estoy contigo, Craig, todo es Sí. simplemente maravilloso y nuevo. No importa cuántas veces lo haya visto. Entra a un lugar con este nivel de alegría, tranquilidad y asombro que es importante mantener. Es demasiado especial. No lo puede evitar. ¿Alguna vez perdiste eso cuando estabas en la Casa Blanca? Como estar asombrada de lo lejos que habías llegado y de cómo tú y Barack habían creado sus vidas juntas. ¿O alguna vez pensaste, oh, esto ahora es lo Creo que normal? practicamos mantenernos equilibrados, no emocionarnos demasiado ni desanimarnos. Quiero decir, creo que eso se volvió un hábito. La naturaleza de mi esposo es que es muy tranquilo, calmado y sereno. Es un atleta, pero es la persona que camina más despacio que he conocido. ¿Cómo caminas tan despacio? Sin prisa. Él es isleño, sin importar tiempo a de dónde isla. vaya. Y él dice, ¿por qué caminas tan rápido? Si caminara más despacio, estaría caminando hacia atrás. Ni siquiera sé cómo lo hace. Él tiene un temperamento naturalmente calmado. Yo soy un poco más acelerada. Y si dejara que mis emociones me guiaran, si me emocionara demasiado con los buenos momentos y me deprimiera demasiado con los malos, estaría hecha un desastre. Así que creo que ha habido un poco de sí, está bien. Sí, acabamos de hacer eso. Bien, la Gran Muralla China. De acuerdo. ¿Cuál es la siguiente reunión con el Papa? Qué bueno verte. Sigamos adelante. Una reunión privada Sí. con Nelson Mandela. ¿De verdad? Eso fue realmente genial. Pero está bien. Ahora tenemos que hacerlo solos porque había luto por los niños que fueron baleados. Estamos en un lugar donde las personas han perdido sus hogares en un horrible tornado. Estamos de luto con las familias militares. Estoy visitando a Walter Reed en medio de la guerra viendo habitaciones y habitaciones llenas de jóvenes sin piernas y jóvenes esposas con bebés preguntándose, ¿cómo van a vivir en el futuro? Quiero decir, hablas de esto. Y creo que para superar eso y vivir mejor, simplemente he aprendido a mantenerme un poco indiferente de cualquier manera. Solo para superarlo. Y luego entra el Señor, ¡wow! Mira esto, y eso es tan dulce. A veces necesitas simplemente decir, esto es lo más genial de la historia, es espectacular. De manera que sí, creo que practiqué un poco más. Eso es tan interesante. Seguir el ritmo, Porque realmente tenías que hacerlo. Parece que tenías que mantener tu sistema nervioso estable en todo momento. De lo contrario, los altibajos podrían haberte agotado emocionalmente, Exactamente. parece. Y como entrenador de baloncesto también tienes que motivar y mantener a las personas estables cuando hay impulso y está en marcha, y cuando estás perdiendo por 20. Entonces lo hiciste ahora, pero como hermanos, esta es en realidad la primera vez que tengo una combinación de ¿De hermano y verdad? hermana en el programa en 12 años. He tenido hermanos, pero no hermanos y hermanas.
Así que esto es interesante. ¿Pudiste ser su hermano mayor en el apogeo de todo esto mientras ella estaba en la Casa Blanca? ¿O estabas tratando de entrenarla como lo harías con tus atletas? La primera. Porque no pude entrenarla como si fuera una atleta. Porque no estoy diciendo que no seas entrenable, pero... Simplemente no en el tenis en este momento. No, yo estaba más para apoyar. Está bien. Estaba allí. La estaba animando desde el lado para que siguiera adelante. Su espíritu en alto en lugar de cosas técnicas. Aquí está lo que deberías hacer. Me gustaría pensar que cuando llegamos a la ciudad, mi familia, mi esposa Kelly y los niños, fue como decir, está bien, es hora de divertirnos. Traer la luz como en los viejos Sí. tiempos. Trae la ligereza, la familiaridad. Sí, sí. La norma, Trae la la normalidad normalidad. que solíamos tener cuando estábamos en Chicago, cuando nuestra mamá recogía a los 4 de nuestros niños y los llevaba a una de nuestras casas y... Hice una barbacoa el viernes por la noche, así que sentí que ese era mi papel cuando estaban en la Casa Blanca. Y luego, yo diría poder sentarme con Barack y ver un partido de baloncesto. Aunque sabe hacer muchas cosas al tiempo. Tenía tantas cosas en marcha y estaba viendo el juego. Y sabía exactamente lo que estaba pasando en el juego mientras hacía todas estas otras cosas. Pero era agradable tener tiempo familiar normal, aunque en la Casa Sí, Blanca. sí. Intenta hacerlo familiar en un mundo desconocido. Ignorar todo Sí, esto. exactamente. Hacer un vidrio a prueba de bombas. También escuché que le pediste a tu hermano jugar baloncesto con Barack, ¿verdad? Para De saber hecho, lo si es un hice, buen sí. tipo o si es... Sí. Bueno, Luis, puedes apreciar esto porque eres un atleta. Y sé que eres jugador de fútbol americano, pero... Sí, jugué baloncesto en Solo División iba a 3, decir pero que la no en mayoría de División los 1. jugadores de fútbol americano se ven a sí mismos como jugadores de baloncesto. Por supuesto. Primero fui jugador de ¿Ves? baloncesto Así y son luego dejé de todos. lanzar y pensé, no voy a llegar a la NBA. Así que déjame intentar con el Lo fútbol hice. americano. Lo Mi hice. papá solía, nosotros, mi papá y yo, hablábamos mucho de baloncesto. Mi papá no era un jugador de baloncesto, pero hablábamos sobre el baloncesto y cómo el juego revela tu verdadero carácter. Sí. Especialmente el baloncesto informal Hombre. porque tienes que Oh, hacer tus hombre. propias llamadas. Oh, lo sé. Y entonces mi hermana nos escuchó hablar sobre eso y dijo, cuando se conocieron por primera vez, oye, ¿puedes llevar a Barack? Porque realmente me gusta este chico. Quiero ver si es realmente auténtico. Si te gusta basado en lo que tú y papá dijeron en la cancha. ¿Y cuánto tiempo lo habías conocido Fue el antes primer de eso? año. Oh, sí, era... Fue el primer año en que bien. estábamos saliendo porque era, no sé, me gusta, es lindo, es gracioso, es inteligente. Estamos empezando a acercarnos, pero ¿quién es él? ¿Cuál ¿Cómo es su carácter? ¿Qué hay dentro Cuando de él? estás con la familia, todos van a actuar. En la cena de acción de gracias o si solo van a salir por unas copas. Quiero decir, Barack era lo suficientemente inteligente para saber cómo se presenta bien. Pero no fue solo escucharlos hablar de ello. Quiero decir, ser la hermana en una cultura de baloncesto. Me llevaron a todos los deportes. Pasé mi vida en gimnasios. Ella es Ella la... todavía está resentida por eso. Sí, pero era simplemente la norma que no íbamos a animarlo en un deporte, porque en ese momento el título 9 no había entrado en vigor. Y aunque yo era una especie de marimacho muy atlética, no había un lugar para poner esa energía, ni era ideal, para que las chicas fueran atletas, especialmente si eras alta, porque todos lo asumían. Así que yo era la hermana al margen. Llegué a conocer a todos los chicos guapos del baloncesto. Aunque no me quejaba ni Sí, nada, sí. pero sé de deportes y entendía el juego y salí con chicos. Las personas que estaban en el equipo de Craig, y yo escuchaba sobre ellos. ¿Cómo eran en la práctica? ¿Eran fáciles de entrenar? Yo personalmente creo que aprendes mucho sobre un hombre en particular y cómo se involucra en el juego. 100%. Yo dije, sácalos. Así que en el primer Entonces año... Barack dijo que era jugador de baloncesto. Sí. Veamos si es un Sí. jugador auténtico. Y si dices que eres un jugador. Y él no se alabó a sí mismo, pero es un fanático del baloncesto. Y yo como que quería saber, ¿era un atleta? Sí. ¿Es realmente real o un no? atleta? Porque no me Porque habría si no lo importado es. si no lo fuera. Pero habría sido sospechoso si hubiera dicho que lo era
y luego ni siquiera podía driblar el balón. Habló mucho y no pudo respaldarlo. Exactamente. Entonces, ¿puedes Ni siquiera explicar el podía escenario de botar el cómo balón. esto lo llamaste y dijiste, oye, vamos a jugar un poco. Juguemos un partido espontáneo Entonces, o 1 contra 1. ¿Cuál es el Permítame escenario? comenzar con cómo me lo pidió ella. Dijo, oye, deseo que salgas con él y quiero saber cómo es realmente. Y lo primero que dije fue, no voy a hacer tu trabajo sucio, no. Porque me preocupaba que si resultaba no ser un buen jugador de baloncesto, yo sería quien tendría que decir, oh no, este tipo es un completo idiota. Pero también fuiste de la Ivy League, un MVP. Entonces, Fuiste un profesional. déjame Fuiste llegar a eso, seleccionado Luis. en la NBA. Escucha, serían los chicos con los que entrené. No sería justo para ellos. Entonces, se lo dije a ella. No. Ella estaba, oh, vamos, por favor. Tienes que hacerlo. Así que llamé a algunos chicos que conocía que eran como yo, pero que no iban a intentar nada conmigo. Acábalo. Así que sabes que si estuvieras en Chicago en ese momento te habría llamado. Llamé a Sí, Arnie sí. Duncan. Llamé a Bueno. mi amigo John Rogers. Sí, atletas, pero no como los chicos Pero de la no NBA. los chicos de la liga de verano con los que estoy entrenando. Bueno, Y entonces lo llamé y le dije, oye, estamos jugando en... Se me olvidó dónde estábamos. Universidad de Chicago. no importa. Pero es una historia algún lugar de graciosa. Chicago. Universidad Sí. de Chicago. Universidad bien. de Chicago. Vamos a jugar. Él vino y empezamos a jugar. Estamos jugando un partido amistoso y está bien. Él es... ¿Es esto 5 contra 5? No, es 3 contra 3 y 4 contra ¿Es 4. 2 contra Media 2? cancha. Media Porque puedes cancha. Está esconderte bien. en un juego de Así que, cancha completa sí, si no eres bueno. Oh, sí, puedes. puede elegir cuidadosamente. juego de media cancha. ¿Ves? En un juego de media cancha tienes que estar concentrado o te llamarán la atención. Pero él estuvo magnífico. Era un buen jugador, y siempre digo que es un verdadero zurdo. Así que dribla hacia la izquierda y lanza con su mano izquierda. Hay algunos zurdos que son realmente diestros, pero lanzan Sí, con la mano izquierda o... sí. Sí, sí. Y para tu audiencia, ¿sabes a lo que me refiero? Mi mejor amigo, Matt, ¿Ves? es así. Luis sabe. Sí. ¿Ves? Oh, Luis, tú sí, lo sabes. sé. Los atletas saben, sí. Pero esto es lo que me gustó. ¿Sabes cuando cometes una falta a alguien? Sabes que le cometiste una falta a alguien. Y en un juego de caballeros, simplemente dices, hey, te hice falta. Sí. No estás tratando Tú decides. de... Sí, lo reconoces como defensor. Sí. Y él hizo eso. Y yo pensé, eso es una muy buena señal desde el principio. Y luego la otra cosa es que no lanzó demasiado, pero tampoco pasó demasiado. Como que tomó los tiros abiertos y pasó cuando no estaba abierto. Pero lo que realmente lo puso por encima fue que él no me pasó el balón sabiendo que yo era su hermano. Escucha, ya sabes cómo es Ajá. eso. Sí, la El hacía tipo lucir podría bien. haber dicho, oye Craig, haz tú el tiro. Y yo pensaba, oh, vamos, hombre. Así que pude regresar e informar eso. La Bueno, experiencia de nos habíamos baloncesto de los casado, Robinson. así que obviamente él podía Funcionó, ver el sí, informe que sí. les Verás, dijimos. Ahora Escucha esta aquí historia está la durante cosa. Solo si digo él que no si no hubiera estaba... funcionado, tal vez no habría seguido saliendo con ¿En él. serio? Si tu hermano hubiera dicho algo sobre su carácter, que era realmente desagradable, que Entonces, era ella no realmente se habría malo y casado. se metía en Yo lo peleas. habría abordado, habría tenido una conversación, perdón. Escuché que fuiste un poco idiota en la cancha. ¿De qué se trata eso? ¿Por qué lo hiciste? O quiero decir, habría tenido una discusión y luego probablemente habría estado buscando otras señales. Sí. Él no lo mostró. El resultado de ese juego de recogida fue consistente con lo que estaba viendo. Eso es bueno. Sí. Exactamente. Su comportamiento coincidía así con sus es. palabras. Y ha continuado siendo así. Quiero decir, Barack es quien parece ser y se presenta bien. Es alguien que quieres tener en tu equipo. Y eso Eso es fue hermoso, importante saberlo como mujer, que creció en la cultura deportiva. Eso es importante. Es un valor que aprecio mucho. Es algo que respeto, no solo en mis amistades masculinas, sino en todas mis amistades. ¿Eres quien dices ser? ¿Te presentas bien? ¿Eres un jugador de equipo? Sí, eso es hermoso. Eso es todo. Eso es hermoso. Gran historia. Me encanta eso, pero al crecer ustedes, creo que los escuché decir en su podcast, que es un programa increíble que quiero que la gente descargue y vea.
Están hablando que crecieron juntos en un apartamento de un dormitorio, esencialmente con una sí. sala de estar como el dormitorio de ustedes Sí. hasta que fueron a la escuela Sí. secundaria. Así que compartieron una habitación durante más o menos Sí. 10, 12 años. Compartimos una habitación todo el tiempo mientras crecíamos hasta que fui Wow. a la escuela secundaria Sí, y luego lo convirtió el transformamos. patio trasero en un dormitorio. Lo terminé, lo cerré y lo aislé. Y eso se El porche junto convirtió a la en mi cocina. dormitorio. Pero diría que nuestro... Todo el apartamento. El apartamento era tan grande como esta área de estudio aquí mismo, y esa era la cocina. Y en la cocina Sí. había una mesa, así que no era un comedor. Sí, vienes por el pasillo. Sí. Ese baño habría estado justo ahí, y las escaleras hacia abajo habrían estado al otro lado de esto. Lo que se consideraba la sala de estar era realmente el comedor. Pero lo usábamos como sala de estar. Un dormitorio allí, y luego la sala de estar que usábamos como nuestro dormitorio. Empezamos es con increíble. nuestras camas cabecera a cabecera así cuando éramos muy pequeños. Y luego, cuando crecimos, mi abuelo paterno, Southside, a quien llamábamos así porque solía vivir en el West Side, y teníamos 2 abuelos y decíamos, ¿a cuál casa vamos a ir? ¿El abuelo del lado oeste o el abuelo del lado sur? Solía decir del lado oeste, y luego se mudó al lado sur, así que lo nombramos del lado sur. Construyó un revestimiento, una T con paneles, en medio de esa habitación. Así que eso se convirtió en un dormitorio para mí, un dormitorio para Mish, y luego una sala común. Así que compartimos. Pero nuestro padre era un trabajador de la ciudad. Es un trabajador de cuello azul de la ciudad. Trabajó para la planta de filtración de agua y vivimos de su salario hasta que fui a la secundaria porque mis padres pensaban que era importante que mi mamá se quedara en casa. Así que para lograrlo, y mi padre era muy responsable financieramente, aunque no ganaba mucho dinero, y hacían sacrificios. Así que su perspectiva era que no importa el tamaño de la casa, que es más importante que tengas a tu madre allí, para que pudiéramos venir a casa para almorzar. Y ella era una madre de salón y conocía a nuestros amigos, pero no teníamos mucho dinero. No crecimos con cosas, así que ya sabes cuando hablo de esto con los padres. Y es cuando escuchas a los jóvenes esperando. Quiero asegurarme de tener una casa de 6,000 pies cuadrados y que tengamos ahorros para la universidad antes de que pueda siquiera pensar en casarme. Pero eso no fue lo que nos hizo quienes éramos. Y vivir en ese pequeño espacio, con 4 personas y un baño, eso nos formó carácter y creó un nivel de cercanía e intimidad. Es un recordatorio para nosotros, que no importa cuán exitosos seamos, el hogar es quien está allí, no donde estamos, lo cual fue algo que tuve que superar con la idea de mudarme a la Casa Blanca. Sí, fue uno de mis mayores Sí. miedos cuando Barack dijo que se iba a postular. Yo pensaba, si gana, ¿cómo podemos criar una familia en ese ambiente? Eso no es normal para nosotros. Esa calidad no era, para mí, algo que pudiera sostener una familia saludable, y me preocupaba. El peso de todo. peso de todo. Sí, sí. Pero lo que llegué a aprender incluso en ese entorno es que no era la casa tan grande como es. Éramos nosotros en esa casa. Eso es Así muy que interesante. teníamos que encontrar una manera. Y crear familia es hacerlo de una manera pequeña. Si lo piensas, es como crear cercanía. Por eso todos en las familias se reúnen en la cocina. En los hogares muy unidos, no importa cuán grande sea la casa, todos están en la cocina. Porque si realmente están hablando y quieren estar juntos. Y así era en la Casa Blanca. Todos terminábamos reuniéndonos en este espacio central, sin importar lo que estuviera pasando, especialmente si Craig estaba de visita. Sí, Sí. queríamos estar juntos. Así que no importa si tienes 6,000 pies cuadrados o 600 pies cuadrados. Nos reunimos en la cocina porque siempre tenemos hambre. Oye, ¿quieres pasar el rato con nosotros? Ahí lo Estamos tienes. en la cocina. Aquí está lo que me da curiosidad, Michelle. Y ambos han tenido carreras exitosas. E hicieron grandes impactos en el mundo a su manera. ¿Cómo construyeron la creencia en ustedes mismos que eran dignos del éxito a tan alto nivel? Ustedes como entrenadores y en el mundo de los negocios en la NBA, e incluso pasando de un pequeño apartamento
a estar en la casa más icónica del mundo. ¿Cómo crees que mereces y eres digna de tener esa gran vida cuando vienes de comienzos tan pequeños y humildes? Bueno, es un proceso paso a paso. Y si tienes buenos e inteligentes padres como nosotros, que ni siquiera saben lo que viene, pero entendieron por nosotros que querían hacernos sentir así en nuestra pequeña mesa de cocina, entonces comienzas a sentir eso porque lo sientes. Ves tu excelencia en los ojos de tus padres, como si tuviéramos padres que realmente pensaran que éramos inteligentes, graciosos e interesantes. Y nos reflejaron eso. Querían escuchar lo que pensábamos, así que crecimos pensando, somos tan divertidos, soy tan inteligente, somos tan interesantes. Sé que quieres escuchar lo que tengo que decir. Sé que tengo 5 años, pero déjame contarte mi opinión sobre estas cosas. Así que empiezas ahí, y especialmente cuando eres un niño pobre y negro, desde el lado sur de Chicago. Creo que nuestros padres sabían que lo que venía para nosotros era un mensaje completamente diferente, que en cada paso lo que nos esperaba, sin importar quiénes fuéramos, iba a haber maestros y personas que constantemente bajarían nuestras expectativas de todas formas. Así que creo que nos llenaron a un nivel de podemos hacerlo, tenemos que hacerlo. Eso nos armaría, nos daría una especie de armadura al salir y empezar a recibir golpes, en el mundo, en la guerra. En el Y mundo. entonces, Sí, ¿qué hizo sí. él? ¿Qué te inculcaron para mantener alta tu confianza en ti misma cuando el mundo intentaba derribarte? Te lo daré en términos de entrenamiento. Antes de que la gente estuviera entrenando confianza, ya estaban entrenando confianza. Interesante. ¿Cómo se veía eso? ¿Qué decían o hacían Así o cómo es como se reaccionaban? vería. Mamá, ¿cómo aprendes a leer? Y tengo 4 años. En lugar de decir, junta letras, ella dijo, toma, ve a buscar un libro. Te mostraré cómo leer. Y ella me enseñó a leer cuando tenía 4 años porque le pregunté, ¿cómo se lee? Y cada vez que le preguntaba, ¿cómo haces algo? Ella dejaba lo que estaba haciendo y me mostraba. Y luego ella hablaba de lo maravilloso que era que yo pudiera leer, o que pudiera decir la hora, o que pudiéramos dar la vuelta a la manzana en nuestras bicicletas solos. Y es realmente interesante porque hoy la gente habla de entrenar la confianza y liderar con confianza. Cuando crecimos, los líderes no hacían eso. Te derrumbaban para reconstruirte. Sí, te Te gritaron gritaban, a ti, sí. y era simplemente una mentalidad diferente en ese entonces. Incluso en el mundo corporativo de América en ese tiempo te ponían a prueba y no fomentaban la confianza. Te decían qué tan mal lo estabas haciendo y esperaban que lo mejor saliera a flote. Nuestros padres hicieron exactamente lo contrario. ¿Cómo? Hombre, ¿cómo aprendieron a hacer eso? Estaban por delante del juego. Y como dijo mamá, ella Sí. trató de hacer lo contrario de lo Opuesto, que sí. le hicieron a ella, porque salió de una generación, de esa generación donde no sabían lo que estaban haciendo con la crianza. No había una filosofía. Los niños eran vistos, pero no escuchados. No hubo crianza No había consciente. crianza consciente y Sí. nuestros padres eran personas inteligentes. No tenían educación universitaria, pero podrían haberla tenido. Mi madre podría haber sido profesora, haber sido catedrática. Simplemente no había un camino que ella viera para sí misma, así que, como todos nosotros, quiero decir, aunque hay cierta inseguridad ahí, también en cada uno de nosotros existe este nivel de sé más de lo que me reconocen. Creo que ya está ahí. Y luego se te quita a golpes, se te quita a fuerza de abuso. Hay otras cosas que se interponen. Creo que mi madre siempre pensó, cada niño tiene el poder y la capacidad de aprender si te apartas de su camino. Y Correcto. si lo alimentas y no lo asfixias. Y mis padres eran personas sensatas y solo tuvimos la suerte en eso. Wow. Y eso estableció una base para que salgamos al mundo con esta creencia. Soy bastante segura y competente porque eso es lo que nuestros padres obtienen. Nos obligaron a ser así. Y cada vez que tienes éxito, y a veces les robamos eso a los niños,
Los padres de hoy estamos tratando de asegurarnos de que los niños no fracasen. Estamos tratando de evitar nuestro dolor y nuestra vergüenza con ellos fallando. Así que nunca los dejamos, nunca les entregamos realmente sus vidas. Y así no obtienen esas experiencias y se pierden esos primeros bloques de construcción de confianza que necesitas. Nuestros padres nos lo entregaron a nosotros. Y Eso es luego hermoso. estaban las experiencias que venían con ello. Llegamos al mundo como buenas personas, niños educados. Sabíamos cómo relacionarnos con los profesores. Eso multiplica esa confianza y competencia, porque enseñar a tu hijo cómo socializarlo ayuda, porque los niños mejor socializados reciben mejores comentarios del mundo. Y nosotros éramos siempre los Sí. niños que a los maestros gustaban. Los amaron, Y así sí. ahora obtienes un poco de eso y luego aprendes a hacerlo bien. Y después simplemente sigues teniendo éxito. Y para mí uno de los momentos de revelación fue realmente ir a Princeton porque no tenía confianza en ese momento. No era buena en los exámenes. Era buena obteniendo calificaciones, pero no era buena en los SAT. Tenía buenas calificaciones, no grandes puntuaciones. Así que todas las puntuaciones decían, no perteneces a Princeton. Y hubo personas que vieron el color de mi piel y dijeron, estás apuntando demasiado alto. Así que por suerte él fue. Sí. Ya estabas allí por 2 años, ¿verdad? Sí, estuve ¿Un allí año durante o 2 2? años y ella está siendo amable. Pero lo que realmente dijo fue que si este tipo puede entrar, ya sabes que yo también lo conseguiré. Sí. Ella es una Soy más mejor inteligente estudiante de que lo que él. yo fui. Yo era el tipo que podía hacerlo bien en los exámenes, pero nunca estudiaba. Interesante. Así que en mi primer año en Princeton me fue fatal porque tienes que ser Sí, capaz wow. de estudiar allí. Pero mi hermana es estudiosa e inteligente y aún así, en el examen se puso nerviosa. Sí. Y yo era proceso de eliminación, claro. Entonces imaginas ir a estas escuelas y que te digan que no estás listo. Y esa fue mi primera inseguridad al pensar, bueno, tal vez no pertenezco aquí. Y eso es el mundo diciéndote que no perteneces, aunque es como, bueno, todas mis experiencias hasta este punto dicen que por qué no pertenecería aquí. Entonces, ¿cómo superaste esa creencia de que no perteneces o que otras personas te dicen que no Yo perteneces? llegué allí, miré alrededor y dije, oh, Dios mío. Me senté en algunas Me clases. senté en algunas clases y me di cuenta de que la acción afirmativa no es solo el color de tu piel, sino que había muchos chicos que eran hijos de antiguos alumnos, eran deportistas. Y luego, te sientas en clase con gente muy brillante, pero había mucha gente que era simplemente... Entonces te preguntas, bueno, ¿cómo llegaste aquí? ¿Sabes quién te dijo que estabas lista, verdad? Y luego hacerlo bien en ese entorno fue para mí como quitar el telón de este elitismo. Levantó el velo. Levantó los velos. Esa es la frase que Sí. estaba intentando recordar. Me levantó el velo de una manera impresionante. Así que si estoy aquí en las mejores escuelas del mundo y estoy triunfando, entonces todo lo demás es mentira. Me Interesante. dices que no puedo, esta es la estafa. Quieres que piense que no pertenezco aquí cuando en realidad sí. Entonces ese fue el primer paso de, déjame confiar en mi instinto de nuevo. Déjame volver a la base, las cosas que mis padres me decían y que yo pensaba que tal vez solo me querían, y empezar a creer lo que realmente está sucediendo en el mundo. Déjame confiar en mis experiencias y Interesante. así experimenté mi camino hacia la confianza. Y la Casa Blanca es solo otro Princeton. Y la experiencia serio? fue la misma. Hay mucha gente que dice que no hay manera de que esta pareja negra sea capaz de representar a nuestro país. Ellos no son patriotas. Mira su choque de puños. ¿Realmente entró ella a Princeton? ¿Es él realmente de este país? ¿De verdad asistió a Harvard? Es el mismo tipo de amor porque no podemos ver más allá de nuestros propios prejuicios. Cuestionemos porque nos dijeron que hay un orden y que no pertenecemos a la cima. Y de lo que pronto me di cuenta es que no se trata de mí, se trata de ellos. Lo cual se remonta a lo que aprendimos en la mesa de la cocina. Es que no te puedes basar
en quién eres y cómo te ves a ti mismo, en lo que cualquier otra persona que no esté en esta mesa y te conozca, piense, porque todos están trayendo sus propias cosas a su opinión de quién eres. Así que tienes que hacer el trabajo y dejar que tu trabajo hable por sí mismo. Eso es fascinante porque si estás en la posición en la que estuviste durante 8 años, durante ese tiempo, ¿cómo logras mantener el núcleo central de tus amigos y familia más cercanos concentrados solo en lo que piensan de ti en lugar de lo que piensa el mundo, tanto en los momentos de gran éxito como en las críticas extremas? ¿Cómo lograste no dejarte llevar por lo que decía la mitad del mundo o incluso la mayoría del mundo, así como por las críticas extremas? No puedes escuchar a ninguno, ¿verdad? Interesante. Y eso no quiere decir que no miré ninguna prensa. Especialmente cuando estás en campaña, no puedes evitar saber qué está pasando. Pero lo que aprendí fue que tengo que filtrar. Lo hermoso de estar en la Casa Blanca es que tienes un equipo de comunicación y simplemente llego al punto en que objetivamente me dicen las cosas que necesito escuchar. Y solo tenía que practicar. Y no siempre era buena en eso porque tenía que mirar los clips, miraba las historias de vez en cuando, excavé, tal vez demasiado profundo. Sí, alimenta el ego y luego también las críticas. Eso no se siente bien. Exactamente. Y bueno, no puedo creer una cosa y no la otra, así que déjame hacer el trabajo. Traté de desarrollar el hábito de obtener mi información, no de primera mano, sino de tercera mano. Así que mi director de comunicación me dice, yo en esta reunión lo que necesito saber es a qué debo prestar atención. Si hay algo sobre las chicas o algo que necesito saber para prepararme para este discurso, dame esa información. Así hago lo que le digo a los jóvenes. No leas la sección de comentarios. Simplemente no vayas ahí. Si estás en las redes sociales y estás haciendo este trabajo, no dejes que eso te alimente. Tienes que ser lo suficientemente disciplinado para simplemente bajar la cabeza, hacer el trabajo y dejar que el trabajo hable por ti. Así que leería cosas sobre el trabajo. El programa está funcionando. Está teniendo impacto, pero todas las otras cosas, los artículos de opinión y los comentarios, es como bueno y malo. No puedo asimilarlo porque nublaría el trabajo. Eso es interesante. Se trata realmente de saber si fui efectivo. Y como Así entrenador, es. estás viendo si fuimos efectivos. Tal vez no fue perfecto, pero logramos nuestro objetivo. Ganamos el partido. Avanzamos con la iniciativa. Así es, Y realmente sí. no mirar los elogios o las críticas demasiado de cerca en ningún espectro. Lo que escucho que dices es que tuviste que regular tus emociones. Y es algo que probablemente tengas que hacer. Como entrenador, Como entrenador, sí. es lograr que los atletas o estudiantes atletas no reaccionen cuando alguien les da un golpe bajo y no se marca la falta. Y también no se crean demasiado su propia Sí, fama. exactamente. Especialmente en la era de las redes sociales, porque todos estos chicos quieren leer sobre sí mismos. Y fue un verdadero desafío tratar de hacer que se mantuvieran alejados de sus teléfonos y de la lectura, porque la mayoría de los comentarios van a ser negativos. Esa es simplemente la naturaleza de recibir Si eso. alguien se va a tomar el tiempo para escribir, Va a ser malo. Sí. Las críticas. Sí, las críticas. Y te pregunté fuera de cámara porque escuché que también jugaste con Jordan cuando regresó. Regresé. Oh, sí. Sí. Estoy feliz de contarte eso. Comparte rápidamente. ¿Cuál fue tu jugada? Entonces Jordan se retira y va a Jordan se jugar retiró béisbol. para jugar béisbol. Y cuando regresó la gente escuchaba que estaba entrenando y quería que algunos chicos entrenaran con él, que pudieran jugar lo suficiente pero que no fueran como gorilas mientras se ponía en forma. Tim Grover era su entrenador. Sí, Tim es amigo mío. Sí, Entonces sí. Tim conoce Conozco la a Tim. historia porque él Wow. fue quien llamó de nuevo a Arnie Duncan, Increíble. a mí, a John Rogers y a un par de otros chicos. Y jugamos 2 contra 2 o 3 contra 3. Y luego, cuando se puso en forma, jugamos 5 contra 5. Y luego, cuando estuvo listo, cuando nos superó, fue a entrenar con los verdaderos Liga de expertos. verano. Sí, sí. Porque entonces creo que estaba en mis 30 saltos probablemente. Entonces podríamos darle un juego seguro. Sabíamos el juego. Sabíamos cómo protegerlo sin saltar en su lugar de aterrizaje para que se torciera el tobillo. Y era simplemente... Y Eso él es era tan genial. amable, pero era tan duro como lo fue en The Last Dance.
No quería perder. Probablemente no quería perder nada. Él estaba tratando de ganarnos cada vez. Era lo opuesto de Barack. Sí, él Sí, no estaba pasando él. el balón. Él era... Estaba trabajando seriamente en su juego y también en su actitud emocional y mental. Y ha sido absolutamente amable cada vez que me encuentro con él. Cuando trabajaba para los Bucks, me encontraba con él. Trabajaba para los Knicks y era un All-Star. Y oye, Craigie, y él es la misma persona que es. Siempre ha sido la misma persona. Eso es genial. Eso Sí. es genial. Qué experiencia Lo tan grata. fue. Pero sabes que jugué contra él en la Liga de Verano en Chicago cuando llegó por primera vez. Así que Chicago tenía una de las mejores ligas de baloncesto de verano, porque Chicago era uno de los pocos lugares donde había profesionales, jugadores universitarios y jugadores de secundaria. Así que cuando Jordan fue elegido por Chicago, jugamos en la Universidad Centro de Educación Estatal de Superior. Chicago. Probablemente ustedes oyeron hablar de él creciendo y todo eso. Estaban en ese Estábamos mundo. en ese mundo y luego él aparece después de ser seleccionado. Está jugando en la liga de verano Wow, en la que estoy eso jugando. es una locura. Fue fantástico. Simplemente el lugar estaba llenando un gran momento. Gran momento para estar en Chicago. Increíble. Ustedes estaban viviendo el sueño. Sí. Ahora, tengo curiosidad sobre esto, Michelle. ¿Alguna vez luchaste con tu salud mental mientras estabas en la Casa Blanca? ¿En algún momento sentiste que la presión era demasiado grande, la ansiedad era demasiada, o que todo el peso era demasiado? ¿O sientes que estuviste bastante Sí. estable todo el tiempo? Quiero decir, creo que estábamos sorprendentemente bien equipados para eso. Eso no quiere decir en lo más mínimo que no tuve mis malos momentos o tuvimos nuestros malos días, pero yo no sentí que no pudiéramos hacer esto. Nunca lo superaremos. Eso es ante todo cómo nos criaron. Quiero decir, estás en esto. Vamos a lograrlo. Va a funcionar. Claro que sí. Vamos a presentarnos todos los días. Así es. Y también descubrí que es importante para mí y para Barack mantener nuestra cordura o equilibrio, incluso porque estábamos criando niños pequeños. Dios, eso debe ser muy desafiante. Ser madre sin que el mundo te observe constantemente y tener que tomar grandes decisiones cada día tiene que ser una de las cosas más desafiantes que existen. Sí. Pero luego hacerlo. ¿Y cómo puedes ser una gran madre, una gran esposa, una gran líder en el mundo también? Y cuidar de tu salud y tu mentalidad. ¿Cómo haces todo eso a la vez mientras crías hijos? Pero también ayuda a tenerlos porque son una gran distracción y son muy egocéntricos. Y son mucho sobre, está bien papá, eso es bonito sobre Medio Oriente, pero déjame contarte sobre la pequeña Susie, de lo que hicimos. Sí, quiero decir, te mantienen con los pies en la tierra porque Tienes que estar en el tienes que presente. estar en el presente porque ahí es donde están ellos. Realmente no sé quién es Putin, pero déjame contarte sobre la señora Chorny. Sus mundos son reales, y fue Barack. Él se deleitaba en esa normalidad. ¿En serio? Acabo de llegar a casa después de un día en la oficina. Poder sentarte con dos niñas habladoras y escuchar sobre sus vidas y recordarte qué es importante, eso ayudó. Así que fue estresante, pero también algo muy reconfortante Y porque probablemente también trajo mucha alegría a tu vida. Es como cuando estás lidiando con cosas estresantes todo el día. Tener hijos que traen amor, alegría y solo asombro. sí, sí, Más que lo que Craig trae al mundo, ¿verdad? eso es. Solo sí. esa alegría, curiosidad Una de las y asombro mejores en los y momentos. más interesantes historias sobre mi esposo es que él se convirtió en entrenador durante sus años en la Casa Blanca. Entrenó a la Liga de ¿De Baloncesto verdad? Recreacional ¿En de serio? cuarto grado de Sasha, los Vipers. ¿Cómo le fue? ¿Cómo estuvo Él su...? lo hizo. Dejaré que ella De termine. acuerdo, sí. Entonces él no comenzó como entrenador, pero la inscribimos en baloncesto recreativo y es en algún YMCA local en Chevy Chase. Y por supuesto vamos a los juegos porque es baloncesto. Claro. Sí. Por supuesto. Y es Tienes mi que bebé, gritar. el que tiene Sí. uno que tal vez lo hará bien. Así que todos vamos a los juegos. También en el equipo estaba Macy Biden, la nieta del entonces vicepresidente Joe Biden. Las chicas Biden y nuestras chicas crecieron amigas. Así que imagina esa liga recreativa en cualquier domingo porque todos íbamos. El presidente, el vicepresidente, la primera, segunda dama, el servicio secreto y todo, todos. sí. 2 agentes. No,
como 8 agentes porque todos ¡Wow! los equipos tenían también. Correcto, está Así bien. que También tienen sus propios guardaespaldas. ambulancia, helicópteros, gente de SWAT por todo el gimnasio. Es como un pequeño gimnasio de escuela Todo secundaria. eso. 2 vigas, casi nada. Y por Sí. supuesto todos ellos son jóvenes y asombrosos en el baloncesto. Yo digo, Joe, tienes que no gritar. Barack, siéntate. Pero era una liga de padres entrenadores y los 2 padres de los Vipers no eran entrenadores profesionales. Realmente no conocían el baloncesto. Para el segundo juego, ya Barack comenzaría a deslizarse hacia el banco de los entrenadores y solo decía, haz que ella bloquee a esa persona y que se aten los zapatos. Entonces él estaba como entrenando de lado, y en ese momento su asistente era Reggie Love. Reggie Love era un División Es 1, un tipo de Duke, ¿no? ese era su asistente personal. Entonces él y Reggie salían de los partidos criticando lo que no iba bien. No estaban ejecutando jugadas, no había prácticas. Así que empezaron a dar consejos al margen a esos 2 entrenadores padres. ¡Oh, Ay, Dios mío. Entonces, ¿cómo lo sabes? Bueno, ¿qué haces con Con eso? el presidente dándote algunos consejos de entrenamiento. Ah, ¿y tu pequeño silbato como entrenador? Sí. Él comienza a ofrecerse para dirigir las prácticas de los Vipers. Así que ellos vienen a uno de los gimnasios del centro en el departamento de agricultura o del interior o lo que sea. Se apoderan de un gimnasio. Cada semana están entrenando a los Vipers. Les enseñan 2 jugadas. Una era caja y la otra era algo más. No la ofensiva del triángulo. No la ofensiva del triángulo, porque estas niñas pequeñas ni siquiera se estaban atando los Sí, zapatos. solo métete la camisa. Así que finalmente Barack está en el banco con Reggie, con los padres, y están dirigiendo las Eso es jugadas. increíble. En resumen, los Vipers ganaron el campeonato. Eso es genial. Sí, Los sí. Vipers ganaron el campeonato. Tenemos cosas en común con tu hija. Ambos jugamos en un equipo llamado los Vipers. Mi equipo de fútbol americano arena se llamaba Entonces los imagina Vipers. cómo. ¿Qué hace eso para simplemente aliviar el estrés? Que una vez a la semana Oh, eres sí. solo un padre. Y eventualmente, sin importar contra quién estuvieran jugando, él era solo el entrenador de los Vipers. Fue bueno para él. Fue bueno para su relación con nuestras hijas. Nos hizo concentrarnos en algo más que las crisis mundiales que enfrentaba. Entonces, las chicas nos acercaron y él fue a cada reunión de padres y maestros, ¿De a verdad? cada una de ellas, la caravana y todo, lo cual avergonzó estoy seguro. mucho a las chicas. Decían, papá, los chicos del SWAT están en el techo. Y nosotros decíamos, solo ignóralos. Esto no tiene que ver contigo. Solo ignóralos, Solo sí. estábamos tratando de que se centraran en sus vidas. Es como esto de ser Sí. presidente. Esto es una cosa. Tu vida es tu vida y estamos entrando en ella como cualquier padre. Vamos a ir, voy a la comida compartida, me voy a parar en el campo de fútbol, voy a ver tu partido de tenis. El tenis era un deporte difícil de ver. Así que me quedaba en el coche de la caravana y miraba un poco, porque es difícil ver el tenis de la escuela secundaria, que Malia jugaba, sin aparecer con todos los agentes y esas cosas, así que eso no lo haría. Pero el fútbol sí Sí. podías. Si te alejas lo Entonces, suficiente, sí. mantente a suficiente distancia e interactúa con los Claro. padres de una manera normal para que la gente entienda que soy una mamá y estas son mis hijas. Quieres lo mejor para ellas. Y siempre sí. digo, mamá, quiero lo mejor para ellas. Y tendremos pijamadas en la Casa Blanca y las chicas vendrán. Así que eso ayudó. Esa es una forma larga de decir que tener niños pequeños nos ayudó a mantenernos normalizados y nos ayudó con nuestra salud Eso es mental como interesante. familia. Ahora, Sí. ¿cómo hicieron ustedes? Quiero decir, ustedes crecieron con padres que no eran famosos, que no tenían mucho dinero, que no estaban en el ojo público, en política, y el mundo no les prestaba atención. Pero ese no fue el caso para ustedes. Ambos son personas públicas a su manera y tuvieron muchos fans y críticos. Y tuviste más dinero que tus padres, más éxito, más oportunidades, todas estas cosas diferentes. ¿Cómo hacen? ¿Cómo crían hijos sanos y conscientes para que sean buenos, amorosos, generosos, cuando se les da más económicamente? Buena pregunta. Éxito, oportunidades, redes de contactos, cuando se les dan más oportunidades de las que tú recibiste. Sí, esa es una pregunta fantástica. Y la forma en que lo abordamos es que ustedes aún no han hecho nada. Así que no pueden.
Esto no se trata de Esto ti. no se trata de ti todavía. Tienes que ganarte tu lugar. Y si haces tus tareas, sacas buenas calificaciones y te comportas, entonces empiezas a ser recompensado. Porque no quieres robarles la confianza de cometer errores y construir sus propias No, cosas. para nada. Entonces, ¿cómo haces No eso también. con... Estamos tratando de hacerlo como lo hicieron nuestros padres. Darles entrenamiento para confianza y trabajo duro. Los resultados llegarán. Siempre pensé que mis padres me hicieron un gran favor. Cuando crecí me di cuenta de que había muchos niños con los que fui a la escuela, tanto en la secundaria como en la universidad, cuyos padres los presionaban para que sacaran buenas notas y eso les impedía lograrlas. Mis padres siempre decían, mira, si das lo mejor de ti, confío en que obtendrás buenas calificaciones. Así que no te preocupes por eso. Solo haz tu mejor esfuerzo. Siempre que no daba lo mejor de mí y me preguntaban, tenía que decir que no lo hice porque podría tener consecuencias. Al final era evidente, pero era raro porque nos entrenaron para simplemente dar lo mejor de nosotros. Eso es todo lo que queremos. No olvidamos las notas. Haz tu mejor esfuerzo. Y era lo mismo en los deportes. Simplemente haz lo mejor que puedas. Y estoy tratando de hacer eso con nuestros hijos, aunque tenemos más de lo que teníamos al crecer. No significa que nuestros hijos tengan que tener 4 veces más de lo que habrían tenido. Solíamos conseguir pizza cuando nos entregaban las calificaciones de la escuela. Esa era nuestra recompensa por Esa fue obtener nuestra buenas recompensa. calificaciones. Fiesta italiana, Sí. pizza. Buenísimo. Hacemos lo mismo con estos niños, pero comemos pizza más a menudo que antes. ¿Está bien? Sí. Quiero decir, salimos a cenar más que Sí, antes. por supuesto. Sí. Vamos a mejores vacaciones. Claro. Pero cuando se trata simplemente de trabajar, trabaja duro y serás recompensado. Y es encantador, y me siento orgulloso ver entre mis 2 hijos mayores y sus 2 hijos mayores, o 2 hijos. Todos son adultos por su cuenta, en sus 20 y 30 años, no en nuestros sótanos. Así es como se dieron cuenta de los presupuestos. Correcto. Entendieron su relación con el dinero. Y eso es lo único en lo que mi papá pasó un buen rato con nosotros, mostrándonos el valor del dinero. Fue una gran enseñanza de verdad. Y creo que eso también es importante en estos tiempos porque tenemos más dinero que cuando yo crecí. Y ayudar a nuestros hijos a entender, como mi esposa Kelly, que solo compra cosas en oferta. Así que nuestros hijos buscan cosas cuando quieren algo. Saben que tiene que estar en oferta o tienen que gastar su propio dinero. Interesante. Eso es genial. Creo que tienes que conocer a tus hijos, y eso comienza realmente temprano. Creo que todo ese trabajo comienza mucho antes de lo que muchos padres piensan, porque se trata de límites, se trata de respeto, se trata de enseñar a tus hijos a escuchar una negación, No darles todo. no darles todo y estar bien con su decepción. Y eso comienza a los 3 y 5 años. Comenzó mucho antes de que entráramos a la Casa Blanca, aunque eran muy jóvenes. Comienza con disciplina y no tener miedo de disciplinar a tus hijos. Hacerlo con amor, pero aún así Sí. hacerlo y ser consistente. Entonces nuestras hijas, incluso al llegar a la Casa Blanca, ya tenían 7 y 10 años. Entonces, la preocupación se convirtió en, como que no quiero. Y para todos nuestros niños, no quiero que piensen que tienen que ser esto porque la presión puede ir en la otra dirección. Oh, Dios Y nuestras mío. hijas son las Obamas. Ellas entraron en la sala con un nombre y una cara que les hace tener que probar algo. Entonces, para mis hijas, debido a quienes son, ya son trabajadoras, ya son buenas personas. Escucho esto en todas partes a donde van. Saben cómo entrar a una habitación y tratar a las personas con amabilidad. Son amables. Han aprendido a ser diplomáticas en este proceso, porque toda esta experiencia de la que estaba preocupada también les enseñó a moverse por el mundo. Entonces ahora me preocupa que sientan que el éxito tiene que verse como lo que hicimos. Sí, llegar a la Casa Blanca o llegar a la cima, Es sí. como si esto fuera inusual.
esto no es lo normal. ¿Y tu estilo de crianza cambió o evolucionó antes, durante y después de la Casa Blanca? Evolucionó no por donde estábamos, sino por sus edades. Mis hijas vivieron en la Casa Blanca más tiempo del que vivieron en cualquier casa. Así que entraron a los 7 y 10 años y salieron el año que Malia se graduó. Se graduó de la escuela secundaria y tomó un año sabático. En nuestro último año, porque no quería ir a la universidad como la hija del presidente. No quería tener escolta. Interesante, ¿verdad? Interesante. Así que tomó un año sabático por esa razón. Sasha se graduó de la escuela secundaria cuando estábamos, después de la Casa Blanca. Así que eran personas diferentes. Estableciendo límites para ser un asesor correcto y lentamente permitiendo dar. Interesante. Para mí sentí que mi trabajo es cada año darte más libertad. Cada año te da más control sobre tu vida. Te alejas aún más para salir del camino. Y quería hacer eso antes de que dejaran mi casa, porque quería ver qué haces cuando tienes toda la libertad. Y terminaron haciéndose algunos errores. Wow, estoy seguro. Déjame decirte que se cometieron errores, Sí, pero fue mejor para mí ver esos errores para que pudiéramos volver a casa y hablar sobre ello. Pudiéramos imponer castigos. No quería saber eso cuando estaban fuera de casa. Y así, les di a mis hijas mucha libertad. Cada una con cada fase. Pero eso tenía más que ver con quiénes eran y cómo quería que se desarrollaran, porque también no iban a tener servicio secreto toda su vida. Así que es como tienes que aprender a conducir. sí. Y tienes que aprender a conducir con tu agente. Tuvimos que cambiar eso. Es como si estuvieras conduciendo solo en el coche y tus agentes te estuvieran siguiendo. Ahora, tienes que aprender a gestionar y comunicarte con un grupo de hombres adultos sobre cómo te Cierto. mueves en el mundo, porque tienes que hacer esto. Sí. Tienes que aprender a echar gasolina, aprender a subirte a un autobús. Tienes que aprender a subirte a un avión tú sola. Y no puedo estar ahí para hacerlo contigo, porque todavía tengo todo eso. Sí, correcto. Los cambios se basaron realmente en la niña, lo que necesitaban y la edad. Y mi lema era, tu vida pronto será tuya, así que comencemos ahora. Eso es hermoso. Me quedan unos 5 minutos con ustedes, me están diciendo. Sé que tendremos que hacer otro en el Ajá. futuro. Hay muchas más charlas de baloncesto que quiero tener y todo lo demás. Pero tengo un par de preguntas finales. Espero que me dejen terminar estas pocas. Pero antes de preguntarles, descargué su nuevo podcast IMO. Escuché el primer episodio donde estaban solo ustedes dos. Pensé que era fascinante escuchar estas historias que comparten sobre la infancia, cómo crecieron, las lecciones que aprendieron, cómo son capaces de inculcar confianza el uno en el otro, apoyarse mutuamente y superar los retos del mundo. Y todas las otras conversaciones que están teniendo con la gente creo que son necesarias en este momento. IMO con Michelle Obama y Craig Robinson. Quiero que la gente lo busque, lo descargue. Pueden ir a imopod.com. En todas las redes sociales hay podcasts de IMO. También lo enlazaremos, pero realmente es inspirador y me alegra que ustedes estén haciendo esto. Gracias. Así que felicidades Muchas por el gracias. programa. Esta es una pregunta más que tengo para ti, luego tengo un par para ambos para concluir. Sí, Tengo curiosidad sobre tu confianza antes de la Casa Blanca, durante la Casa Blanca y luego en la última década desde que has estado en la Casa Blanca. Y me encanta tu reflexión sobre esto como hermano y lo que has presenciado. ¿Sientes que ahora eres más segura en los últimos 10 años, los 8 años en el cargo, o los más o menos 4 a 8 años antes de llegar al cargo? respuesta fácil ahora. ¿De verdad? Creo que ahora estoy más confiada. Y por confianza me refiero a que siento que puedo reclamar mi sabiduría. Y he dicho esto antes. Creo que tal vez sea un poco diferente para las mujeres. Tal vez solo puedo hablar como una mujer, porque soy una mujer. Pero siento que a lo largo de mi vida, como muchas mujeres, me mostraba reacia a reclamar lo que sabía. Y siempre estaba un poco como, bueno, tal vez no sé de qué hablo, tal vez no hablaré, o sí, tal vez esta idea parece de esa manera. Quizás lo que estoy diciendo a estos chicos en el ala oeste no tiene sentido. Estaba, mientras hacía lo mío y
Tener mis propias pruebas todavía me llevó hasta ahora para repasar toda esta vida y decir, más o menos entiendo, más o menos sé algunas cosas. Creo que ahora puedo sentarme en mi sabiduría a los 61 y creo que mucho de eso tiene que ver con el hecho de que soy, yo por supuesto, todavía una esposa, pero no soy la primera dama de la nación. No soy la madre principal de Malia y Sasha. Ellas son adultas, están por su cuenta. Esta es la primera vez en mi vida que cada decisión, buena o mala, es mía para asumir. Y me siento bien por tenerlo. Todavía estoy trabajando en ello, sin embargo, porque aún hay culpa. Todavía hay un sentido de obligación. Siempre hay ese sentido de si soy lo ¿De verdad? suficientemente buena. ¿Incluso ahora? Porque aún la confianza creo que está ahí en tantos de nosotros. Eso es lo que he llegado a ¿Piensas, aprender. soy lo suficientemente buena? Has creado y logrado tanto, no solo profesional, sino Pero- personalmente. Así que a los pero ¿es 61, suficiente? ¿todavía sientes eso? Y ese es el trabajo que estoy haciendo. Como si no fuera suficiente ahora, me digo a mí misma y a mi terapeuta, entonces no será suficiente. Así que ahora tengo que determinar por mí misma, porque todo esto es una conversación interna. Estoy bien. Ahora realmente tengo el tiempo para hacer ese trabajo. Interesante. Porque cuando estás escalando, matando dragones, solo estás sintiendo las emociones. No tienes tiempo para evaluarlo. Criar hijos, superar tiempos difíciles, escribir libros, hacer giras de libros, trabajando en la biblioteca con mi esposo, bla, bla, bla. Pero la década de la que estaba hablando pasó así, como un destello. ¿Cuándo hubo tiempo para reflexionar y trabajar en esas cosas? Haz el trabajo de sanación. Para hacer el trabajo de sanación, porque después de todo ese trabajo, todavía hay sanación por hacer. Fue una experiencia poderosa que tuvimos. Sí, hay mucho que desentrañar. Así que en estos últimos años, he estado descubriéndolo y estoy mejorando con mis decisiones, sintiéndome cada vez más segura de mí misma y más tranquila con la pregunta de si soy lo suficientemente buena. Y finalmente estoy empezando a responderlo. Sí, creo que estoy ahí. Eso es hermoso. Creo que estoy ahí. Siento que apenas estamos comenzando, pero desafortunadamente voy a tener que terminar esto. Así que quiero hacerles a ambos una pregunta final, y es, ¿cuál es su definición de grandeza? Y empezaré contigo, Craig. Tu definición de grandeza. Creo que la grandeza es la habilidad para tener un impacto en tu propia vida y en la vida de otras personas. Creo que si puedes encontrar una manera de desarrollarte a ti mismo y entrenarte a ti mismo, puedes inspirar, desarrollar y entrenar a otros. Y eso es un poco lo que ha sido mi trabajo de toda la vida, incluso antes de ser entrenador, como jugador, como ejecutivo, como trabajador corporativo. Siempre sentí que no nos inspirábamos lo suficiente. Todos éramos como contratistas independientes, pero si todos pudiéramos ser jugadores de equipo, estaríamos en una mejor posición. Oh, eso es genial. Eso es genial. Me encanta eso. ¿Y Creo tú? que el mío es similar, porque crecimos en lugares parecidos. Sí, sí. Tu grandeza es dar más de lo que recibes. Porque ¿para qué es todo? Grandeza, creo que grandeza, el bien mayor, deberíamos estar todos, deberíamos trabajar por nuestra grandeza para afectar al bien mayor. Y entonces todos experimentamos esa grandeza, porque la grandeza como un logro individual, sí, supongo. Quiero decir, puedes estar en tu propia grandeza, tener todas estas cosas y estar realmente solo. Pero la mayor grandeza es poner esa energía afuera. Amén. Gracias a ambos por estar Sí, aquí. gracias por recibirnos, amigo. Lo aprecio, Michelle. 12 Muchísimas años, gracias. podemos ver la experiencia. Sí, Eso. sí. Eso. Sí, sí. Quiero decir, es tan fluido. Todavía pienso que podría haber tenido esa conversación con él en la que dije, ¿aceptas quién soy hoy? Porque ahora he sido
He cambiado 1.000.000 de veces desde entonces, pero podría haberle dicho, ¿ves mi alma y lo aceptas? Y él habría dicho, sí, veo tu alma. Oh, Dios Ay, mío, Dios eso es mío, hermoso. Eso es hermoso.